Bienvenidos a la cima del conocimiento, la cumbre del saber. Flores Salvajes hoy con Oscar Doval, gran amigo, gran persona. Y debo decir, yo te lo he dicho antes, Oscar, pero que eres la persona que da los mejores abrazos del mundo. Em, y bueno, feliz de tenerte por aquí y me encantaría que nos contaras tu historia de transformación personal, tu historia de vida. Ilumíname. Bueno, ante todo, gracias por la invitación, querido Frank. Qué bueno reencontrarte además en este camino, ¿no? A través de una de tus obras de arte que nos reconectó, que ahorita la estoy viendo aquí enfrente en mi oficina. Preciosa, Increíble. además de, no, brutal, brutal. De mi amado, además, Bob Dylan, que me regaló a alguien muy ligado a ti, a mí, además, un queridísimo amigo. Qué bueno reconectarnos, qué bueno estar aquí en este espacio. Yo no sabía ni que tenías, honestamente. Aunque te sigo en las redes, no sabía que estabas haciendo esto y me parece brutal. Yo no tengo nada Gracias. que iluminar a nadie, lo que tengo son 58 años, lo digo a la gente, y entonces como uno tiene 58 años, uno ha vivido más cosas, pues. Entonces cualquier tipo de 88 me puede iluminar a mí, probablemente, y un poco la carrera de vida va por ahí, ¿no? Eh, y bueno, y tú puedes iluminarme también, estoy seguro, muchísimas cosas a mí, y bueno, yo creo que es un tema de intercambiar, ¿no? Correcto, sí. ¿Qué te cuento? Eh, el Me otro día estábamos gustaría, conversando, ajá, bueno, me gustaría empezar por tu 2018, sé que fue un momento fuerte para ti. sí, Anos Horribilis, sería esa cuestión que dice la gente, la gente elegante. Sí, 2018 para mí probablemente es el año más difícil de mi vida. Estaba en ese momento trabajando en un banco muy importante, que es multinacional, pero tiene presencia fuerte en Venezuela. Y en ese momento hubo una intervención del banco por parte de las autoridades y pues estuvimos detenidos, presos. 11 ejecutivos de ese banco. Em, y bueno, después el problema se resolvió, gracias a Dios fue poco tiempo, estuvimos un mes y piquito y salimos pues a la calle sin mayores pesares. Pero bueno, el momento de estar libre, a estar preso, es un cambio y una circunstancia bien particular, bien peculiar, por decirlo de alguna manera bonita, ¿no? Sí, Pero sobre todo, más allá del trance que vives y la angustia por la incertidumbre, porque más no sabes cuándo vas a salir. Sabes que entraste, pero no sabes cuándo vas a salir. Y sobre todo, si uno no tiene ningún tipo de familiarización o ha vivido antes el tema de estar detenido o preso, etcétera, pues algo bien traumático, ¿no? Pero para mí fue un frenazo en seco. Eh, Más allá del trance como tal, fue un frenazo en seco. Y es que uno tiene habitualmente, o yo tenía, una carrera en la vida sin dedicarme a pensar mucho hacia dónde estaba corriendo. Y de repente eso te da como una pausa para poderte, te digo, más allá del trance, que es muy doloroso y es difícil, para ponerte a introspeccionar y volcarte sobre ti mismo y decir en esas horas de quietud forzada, qué carajo estás haciendo con tu vida, loco, o sea, y hacia dónde estás corriendo y para qué, y por qué, y, y qué, y cómo. Empiezas a preguntarte cosas en esas horas de eso, pues, de encierro forzado, ¿no? Que quizás en la vida cotidiana no te dan, ¿no? Y es terrible, ¿no? Más siendo, pues, psiquiatra de profesión de base o médico psiquiatra de profesión de base, no haberme dado la pausa para preguntarme hacia dónde estaba corriendo, y estaba corriendo una carrera corporativa, que te deja mucho, ¿no? Pero también, si uno se pregunta, ¿tiene sentido esto que estoy haciendo, que no estoy haciendo? Y fue un momento muy difícil, pero nuevamente te priva la incertidumbre, después los temas legales que además acarrea el asunto, eh, pero también fue un momento para mí muy revelador, ¿no? Porque fue esa pausa forzada para decidir hasta aquí. O sea, primero, qué tan trascendente es lo que he vivido hasta ahora en mi vida y qué es lo que quiero vivir de acá en adelante. Te da como el espacio interno, que es un espacio interno más que externo, para preguntarte quién soy, hacia dónde voy, dónde están colocados mis afectos, en el afuera y en el adentro. Qué es lo que quiero seguir viviendo el resto de la vida, si es que cabe
esa pregunta, porque también hay una cantidad de imponderables e imprevistos. Y, y bueno, te permite dibujar por lo menos un trazo, ¿ok? Un sketch, muy a mano alzada y y menos preciso de lo que uno quisiera, de lo que uno no quiere, que eso es importantísimo, y quizás aproximarte más hacia donde te ves, ¿no? Y todo este trance que uno lo dice como muy rápido y que, bueno, es doloroso, sin duda es doloroso, ¿no? Porque además no solamente el sufrimiento que uno puede tener, haberse privado de libertad y sobre todo no saber cuándo va a salir, sino también lo que pasa a la familia y la angustia que pasa a tus hijos, tu esposa, tu gente cercana, pues, porque tampoco saben qué te va a pasar. Claro. Eh, y ver después el sufrimiento que provocaste sin quererlo, pero lo provocaste al fin, ¿no? Aunque haya sido, uno puede poner todas las cosas en el afuera, el gobierno, no sé qué, el banco, no, la verdad es que uno se coloca ahí también en situaciones y si uno no asume que uno está colocado parcialmente ahí o totalmente ahí, tampoco uno puede desplazarse y no puede crecer. Si colocas las cosas en el afuera, ¿ok? Y mira, o sea, la idea no es ver qué aspectos míos me colocaron ahí para, sobre todo, no repetirlo si no quiero repetir lo que no quiero. Y dos, bueno, ¿qué tengo que hacer para empezar a vivir quizás un poco más como quisiera vivir y no como estaba suponiendo que debía vivir antes de ese episodio? Eso sí fue un breakthrough, sí fue un hito muy importante en mi vida y fue doloroso el proceso. Pero también te permite, como todo proceso traumático, y tú y yo hemos hablado de algunos también tuyos propios, del desmembramiento, poder construir, ¿no? Y poder recrearte, o crearte un poco y recrearte también, y poder eso, dibujarte nuevamente, no con precisión, porque no sé si tiene sentido tanto un dibujo tan preciso, ¿no? Pero sí saber hacia dónde ir, ¿no? Y bueno, pues sí, o sea, me dio el chance eso de, no solamente de revisarme cuando estaba preso, sino de revisarme después de salir de la cárcel, ¿ok? Con un borrón, en el existir y decir, bueno, hacia dónde debes ir, ¿no? Y qué quieres hacer. Tú quieres seguirse el mundo de las finanzas, quieres dedicarte a la medicina, que es tu profesión de base, quieres ser emprendedor, quieres emplearte nuevamente dentro del mundo corporativo, ¿no? Y de adentro, que nos, y que sí te permite un poco dibujar. Y cuéntame un poquito cómo vivías tú la vida justo hasta ese momento de frenado. O sea, estabas de presidente de un banco, nada más me imagino como, ¿sabes? ¿A cuántas vidas tú estarías tocando siendo el presidente de un banco importante en Venezuela? No nada más de empleados y de gente que trabaja contigo, sino gente que utiliza ese banco. Como, ¿puedes estimar cuántas vidas venezolanas estaban eh, como alineadas contigo de alguna manera? Sí, sabes que sí, sí, porque todavía me recuerdo cuánto teníamos de clientes transando continuamente y cuánto teníamos empleados, ¿no? Fíjate, en ese momento el banco tenía unos 2 millones de clientes activos, o sea, 5 millones de base de datos de clientes en un banco muy grande. Pues teníamos 2 millones que estaban, 2 millones y medio en actividad continua, Wow, con la organización y empleados debíamos tener alrededor de unos 12.000. Pero además estamos viviendo, ¿cómo estaba yo viviendo? No sé si estaba tocando, ellos me estaban tocando a mí, que es una pregunta también que uno debe plantearse, ¿no? ¿Cómo estaba claro, viviendo? Estamos empezando una crisis de inflación muy grave en el país. Estamos empezando, no estamos viviendo en ese momento. En el 2018 el Venezuela llegó, según algunas fuentes, a 1.500.000% de inflación. Otras fuentes hablan de cifras un poco más bajas, pero sigue siendo una hiperinflación. Y cuando tú estás trabajando en un banco donde el dinero se pulveriza porque pierde valor, pues estamos trabajando en un banco en Bolívar. Además, en ese momento, pues no podías transar en dólares, estaba prohibido por la ley. Em, Tú estás corriendo todo el tiempo para que el dinero, ni el tuyo como organización, ni los clientes se pulverice y a un ritmo tan acelerado que dejas de pensar. ¿Qué estaba yo? Yo estaba en ese momento no 1.000.000% de inflación, estaba 1.000.000 de kilómetros por hora. claro. Eh, una carrera que no sé hasta dónde me estaba llevando realmente, porque la preinflación no te iba a comer igual. Entonces, ¿cuál era el corre-corre que uno cargaba en ese momento como organización y como ser humano, ¿no? Para tratar de atender y evitar una crisis no, que la crisis que económicamente estaba afectando al país no te comiera a ti como organización y a los clientes como clientes, ¿no? Y realmente era una crisis imparable. Por mucho que tú corrieras, la inflación iba a llegar y te iba a barrer como un tsunami. Entonces yo me pregunto, bueno, tú si estabas loco de verdad, tú estás loco clínico, de hospitalizarte en ese momento ya y decirte, mira,
viejo, o sea, tú no puedes, ni está en tu voluntad, ni está en tu capacidad de manejar, ni como banquero, ni como empleado, ni como ser humano, una situación que es de carácter macroeconómico y que se te escapa de las manos. Y que es consecuencia de Claro, una cantidad de cosas que previamente, una cantidad de desmanes previos, que no venían solamente del gobierno actual, que mucha gente lo critica, que venían incluso de épocas anteriores en Venezuela. ¿Ok? Y una crisis macroeconómica que tú no vas a controlar, ni vas a poder evitar. Entonces, ¿qué día le está haciendo tú corriendo a 1.000 kilómetros por hora? ¿Para qué? 1 millón de kilómetros por hora, ¿como para qué? Para terminar igualmente preso y con una parada en seco y con un banco intervenido. Digo, loco clínico, chamo, de hospitalizarme en algún sitio, pues. No hospitalizarme en un psiquiátrico, sino terminar hospitalizado en una cárcel. Que bueno, tiene sus toques y parecidos, pues. Y entonces claro, preso, entonces, bueno, mira, qué interesante. Tengo la oportunidad, uno, de pensar, dos, de leer. Y bueno, cuando salí de la cárcel, bueno, yo soy psiquiatra de base y tengo un vicio formativo. Entonces, una vez fue a buscar un terapeuta. O sea, tú claro. estás tan loco, hermano, que tú necesitas tratarte. Y entonces busco un terapeuta a que la veo, es una persona, una mujer, y la veo todavía 2 veces a la semana. Te digo, si la locura me Ok. tomó a mí hasta el 2018, al punto que terminé, donde terminé, yo necesito definitivamente seguirme viendo, para que la locura no me atrape nuevamente, no tanto por lo menos, y cuidarme un poco de mí mismo, ¿no? Y bueno, qué sé yo, pues. Entonces sí, tocábamos 2 millones de clientes en ese momento y 12.000 empleados, todo era muchísima Wow. gente, ¿no? Y en ese momento que tú estabas, dices que estabas yendo tan rápido, ¿en ese momento estabas yendo terapia? ¿O No, te ibas no, tan fíjate rápido que que yo te olvidaste había, de eso? me olvidé de la terapia y me olvidé de mí, que fue lo peor de todo. Mm, Yo sigo paciente muchísimos años y esto es un vicio formativo, porque los psiquiatras tendemos mucho a ver hacia adentro, los psiquiatras, los psicólogos clínicos, etcétera, y tender a revisar, eh, porque estamos conscientes que la locura no está afuera, la locura está adentro. Pero claro. llega un momento que la locura te supera tanto que entonces dejas de verte también tú y te atrapas y abrazas a la locura, ¿no? Y es una cosa súper paradójica, pero ocurre. Sí, sí, casa herrero, cuchillo de palo, pues. Claro. Entonces, sí, mi última analista, mi mujer, había muerto, una persona mayor, y yo desde entonces decidí cerrar un proceso terapéutico después de 7, 8 años de análisis. Y cuando yo estaba en ese corre-corre y pasé de la consultoría a la banca, estaba sin terapia. Yo creo que eso fue un craso error, porque la terapia es como una especie de freno calculado para poder verte momentáneamente y que tengas alguien que te diga desde afuera, mira, de verdad, que esto que estás haciendo te está jodiendo muchísimo, ante todo a ti. Después quizás la gente que tienes alrededor deberías un poco medirte en eso, no sé qué, para allá, o sea, chequéate eso, revisa. Y bueno, yo no estaba haciéndolo, pues, un irresponsable, ¿no? Totalmente de Mm. capirote, ¿no? Y yo creo que eso fue un error estructural, pues, de los tantos que he cometido en mi vida. Y obviamente en ese momento que pasó, que estás en la cárcel, imagino que era como mucho dolor y mucha sufrimiento. Y bueno, que me ha pasado a mí, digamos, que cuando uno está en esos huecos, uno jura que esto es para siempre, que soy la peor persona del mundo, que la cagué. Y la culpa, chamo, y la Y culpa. Qué bueno que acabas de decir esa vaina, porque la peor persona del mundo, o sea, más allá del presidio externo es el interno, bro. Cuando está en una crisis, en un hueco natural, como dices tú, bro, es el sentimiento de culpa que la cagué, pues, que bolas tengo yo de ponerme en esta situación por a mí, a la gente que amo en esta situación, qué sé yo, una vaina te dice, claro, o sea, tampoco está bien. O sea, obviamente uno la caga en ciertas cosas, pues, pero tampoco es que uno está en dominio del uno ni del mundo, ¿sabes? Entonces, bueno, sí, y ahora me imagino, yo como he visto mis huecos como algo positivo para la vida, para quien soy yo ahorita, ¿sabes? Me imagino que para ti también habrá sido como eso, como un despertar y un nuevo horizonte, como dices tú, una oportunidad de trazar un nuevo futuro, y cómo se dio ese cambio tuyo a partir de eso. fíjate, yo me tomé unos cuantos meses después de salir de la cárcel para mantener una fractura en la rodilla que me había fracturado en la cárcel. Nada exótico. Me puse a jugar basquetbol, un tipo que no hacía ningún tipo de actividad física, terminé fracturado. Coño. Entonces sí, sí, imagínate tú. Ahí y dije, coño, bueno, estaba recuperando la rodilla, estaba sin trabajo unos meses, después salí de la cárcel a propósito. Y bueno, y yo creo que lo más positivo, más allá de lo que ha ocurrido después,
que es reinventar, es el tema de tener la noción de que uno se puede reconstruir. O sea, que no solamente lo puedes ver afuera cuando lo ves en otra gente, que puede ver un Luigi que pasó por un hueco y lo puede ver no solamente reconstruido, sino repotenciado ahorita y haciendo un canto a lo hermoso, ¿ok? A las flores, en esta identidad artística nueva quizás que te acompaña a ti, ¿no? Pero también verlo en uno mismo. Uno dice, ver, qué bravo. O sea, no solamente es Luigi que se puede poner tornillos nuevamente y echarle pichón, sino también tú, cuando estás hecho mierda, ¿verdad? O sea, cuando estás destruido, puedes agarrarte bracitos, tipo Frankenstein, la película ahorita que es maravillosa de Guillermo del Toro, y ponerte un pedacito de brazo aquí, otro acá, una manito, una pielcita nueva, no sé qué, y para, está ahí, no solito, pues ayudado con lo de uno, con el terapeuta, uno mismo también, pero también la familia al lado de uno, no sé qué, y tac, y uno dice, ah, mira, crack, al cabo de un tiempo, eso no son 2 días, pues, no puede decir, coño, ¿sabes qué? Verga, que bien, pues, y además puede sentarse a decir, bueno, mira, ¿qué vas a hacer, loco? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Además, yo soy un tipo que su autoestima que está muy colocada en el hacer. Y creo que es muy boomer esto, por cierto, en Okay, el hacer. Tú. Creo que eso es muy, muy de mi generación, muy de los tipos, muy baby boomer, ¿sabes? Así eran mis viejos, así eran mis tíos, así era la generación. En el hacer y en el estudiar, y en el hacer y en el estudiar, y hacer. Eh, entonces, bueno, el sentir que puedes, ya sea, bueno, ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿Te gusta el medio financiero? Sí. Sí me gusta. Las finanzas son fascinantes, son como sistemas vivos que se mezclan además con lo económico en los países y en las regiones y en el mundo. Y hay una interacción casi plástica muy, muy bonita, ¿no? Y entenderlas es súper interesante, es una aventura todo el tiempo, ¿no? Tratar de entenderlas, pues entenderlas. Las finanzas la gente piensa que son fácticas, las finanzas me refiero desde el punto de vista del mundo financiero, el campo financiero. Y no, son ciencias que están muy impregnadas en lo social y la psicología claro, colectiva. Entonces, es fascinante. Y aparte te dan plata. Entonces, lo que la hace doblemente fascinante, o sea, porque te dan como cierta seguridad para la gente que tiene como yo, tú sabes, toda una cosa detrás de las guerras civiles europeas y bromas y el miedo a pelar. Y aparte, el entender y el estudiar ese mundo que es tan, tan movilizado y tan dinámico, también es fascinante, porque estás todo el tiempo aprendiendo, tratando de entender cosas, no sé qué, para allá, que a veces no sirve para nada y uno se equivoca, pues, pero cuando tú ves que a lo largo del tiempo son chéveres, pues bueno, y te producen bienestar a la gente que trabaja contigo, a ti, a tus clientes, etcétera, pues es chévere, pues. Eh, que la finanza es, pero ¿desde qué parte? De la finanza, del mundo de la banca. Tenía un poquito de cringe por el mundo bancario porque me había tocado lo que me había tocado, pues. No, y aparte, la banca tiene muchas cosas, es fascinante el negocio bancario, pero tiene muchas cosas operativas. O sea, tienes que estar haciendo mucho trabajo de cargar y poco de crear. okay, Poco de crear y mucho de estar arreando cosas, ¿no? Bueno, las finanzas desde el punto de vista bursátil, el mercado de valores. Eh, ¿Por qué no? Pues, bueno, como buen boomer, que se me ocurrió, bueno, vamos a hacer un curso corredor, ¿sabes? De corredor de valores, no de corredor que es sí, diferente. Va a ser un curso de corredor para entender más, o sea, un financial advisor para entender un poco más el mundo bursátil. Uno tiene que tener nociones, pero quiero saber cómo se compra, cómo se vende, qué se coloca, cuáles son los diferentes instrumentos de inversión, etcétera, por aquí para allá. Eh, y me pareció todavía más fascinante. Dijo, oye, pero necesito ahorita entender un poco más la dinámica económica del mundo, la microeconómica y la macroeconómica. Vamos a hacer el posgrado en qué? En Economía Internacional, Mención Finanzas. Todo eso no me ocurrió, curiosamente. Entonces, desde el estudio, que es como los boomers, a diferencia de mis hijos, que son diferentes generaciones, pues son chiquitos, pues. Y tú ves que estos panas se meten en un tutorial de YouTube y son unos cracks. le O sea, yo tengo un resuelven. hijo que es músico y tú dices, bro, ¿y cómo supiste manejar ese programa de qué sé yo, de masterización? Bueno, papá, pues te metes aquí, no sé qué, para aquí, para allá, tampoco es ciencia nuclear. Y yo, brother, me parece eso una cosa súper exótica. ¿Tú quieres estudiar Claro, ingeniería de sonido? Yo, papá, estás loco, ¿para qué estudiar ingeniería de sonido? Loco? Si eres fastidioso, no, no, yo quiero estudiar ingeniería de sonido. Pero hay una universidad que, o sea, no, papá, déjate de vaina, yo no quiero estudiar esa vaina. Aquí, mira, aquí está yo, aquí, bueno, esos panas son así. Mi hijo mayor, que está en finanzas, en el mundo financiero como yo, ese pana no tiene los posgrados que yo tengo, pero es más rápido que yo. Y es más pila que yo. Entonces, bueno, yo no, pero yo soy un señor mayor, entonces tengo que hacer el posgrado de Economía Internacional, Mención Finanzas.
después de hacer el curso de corredor, para entonces entender más o menos la dinámica del mundo, para irme, mientras me iba manejando portafolios de inversión y fascinándome cada vez más justamente esas interacciones que digo, son plásticas, ¿no? Y entonces, claro, bueno, cuando me consigo un socio bursátil en Venezuela que esté dispuesto a trabajar conmigo, los conseguimos, nos encontramos, nos quisimos. Y bueno, pues es otra cosa, porque estoy trabajando para otro, no puedo estar trabajando para mí, como mi propia empresa, ¿no? Claro, Empezamos a ver brechas interesantes dentro del mercado venezolano, o sea, oportunidades de desarrollo. Y empezamos a movernos dentro de ese mercado. Vimos que otros países en Latinoamérica podían tener más brechas que Venezuela. Encontramos un terreno fértil bellísimo en Paraguay, que es una economía muy desconocida, por cierto, pues una economía súper próspera en un país pequeño, donde el mundo bursátil está también por desarrollar. Entonces sembramos aquí, con valores en Paraguay, con una banca de inversión pequeña, muy interesante para hacer estructuraciones financieras. Y bueno, eso es lo que estoy desde 2018 para acá, pues. Y ha sido una experiencia muy bonita, porque, por cierto, primera vez que estoy emprendiendo en mi vida, para que sepa. O sea, yo okey, nunca fui emprendedor, interesante. yo fui siempre un empleado. O Okey, sea, como médico incluso fui empleado. okey, Trabajé para un grupo médico, bien chévere, bien importante, pero era empleado del grupo médico. Y me iba chévere. Después, cuando pasé al mundo de la consultoría, fui empleado también. Y después fui empleado de la banca durante muchos años. Y después ahorita es que estoy emprendiendo después de viejo, cosas que es bien interesante, porque tiene como, el emprender tiene toda la chispa que tú la consigues porque eres un chamo, ¿sabes? Toda esa chispa de creativa, toda esa chispa de, bueno, a ver qué me invento acá, este, y mucho, quizás hay más responsabilidad de fe, pues estás trabajando para ti, sí. y para tu grupo de socios, pues los socios que puedas tener. Pero bueno, también es una experiencia súper creativa, súper bonita, ¿no? Y bueno, aparte te adueñas un poco más de tu destino. Si me quiero tomar 2 semanas de vacaciones o out, o a veces me quiero ir a mi casa una tarde a leer, que ha Claro, pasado. A leer cosas de literatura, no estoy hablando de nada de finanzas, ni de hazte rico en 2 días, nada de esa vaina. Yo estoy hablando de, pues, de día me provocó, me vino en la cabeza un libro de Javier Moro, escritor español a quien amo, que es El Imperio eres tú, y eso me ha pasado. O sea, me acuerdo un capítulo de esa broma que me tocó. Bueno, hay cada libro de Javier Moro, si no lo consigo en la broma, lo compro por Amazon digital, y repasar y retomar aspectos de mi vida que tenía abandonado, ¿sabes? O un día me provocó irme a echar con mi esposa, este, a hablar pendejadas, pues, en una cama y comer juntos, qué sé yo. Pues eso también tiene la ventaja de ser dueño del negocio, pues, o sea, que te permite moverte, ¿no? A tus anchas, ¿no? Igual tienes más responsabilidad, sin duda, ¿no? Pero bueno, ha sido un descubrimiento interesante dentro de un medio que para mí no era ajeno, pero no era tan conocido, como es el medio de inversiones bursátiles, y construirme dentro de ese medio, ¿no? Y desarrollar una vocación que ahí la gente pregunta, bueno, ¿y te ves retirándote acá? Yo no me veo retirando en ninguna parte. Si tú me dices que dentro de 10 años voy a estar metido dentro de un negocio manufacturero, que no lo creo, pues no hasta el momento me ha traído, podría ser, dependiendo si me da nota o no me da nota, ¿sabes? O me veo escribiendo solamente, que escribo, como un elemento en este momento de poder sacar cosas que tengo internamente. No digo que no, puede ser que sí, ¿no? Ahorita escribo a destajo, a raticos, ¿no? Pero quién sabe si dentro de 5 o 4 años estoy escribiendo de cualquier tema, desde financieros hasta ficción, qué sé yo, algo así me ocurre. y me encanta, o sea, el tema de que hayas empezado como psicoanalista. Médico, psiquiatra, sí. No, no, sí, yo no soy psicoanalista, mi psicoanalista es casi toda mi familia, pero yo soy médico Okey. psiquiatra, yo soy médico de la Central con un posgrado de psiquiatría y neuropsiquiatría en la Universidad de Illinois en Chicago. ¿Cuál es la diferencia de psiquiatra o psicoanalista? Psicoanalista es una corriente formativa psicoterapéutica, ¿ok? Digamos que hay 3 grandes corrientes, esto es un poco reduccionista, pero voy a tratar de simplificarlo para que la gente que no entiende entienda. Hay 3 grandes corrientes dentro del mundo psicológico, que son el psicoanálisis o psicodinamia. Esto es una corriente de pensamiento y de filosofía psicológica. Está la cognitivo-conductual, ¿ok? Y está la gestáltica o humanista. La psicoanalítica es entender elementos del pasado y elementos del inconsciente que condicionan el presente. Toca Okey, aspectos racionales y emocionales.
que pues, tiene que ver mucho con la historia de uno y lo que uno guarda detrás, en lo más oscuro de la mente. Psicoanálisis. Lo- Psicoanálisis. Cognitivo-conductual es el pensamiento determina el existir. O sea, ¿El lo que yo pensamiento, perdón? pienso determina el Ok, existir. Lo que yo pienso es lo que soy. ¿Ok? Y lo humanista, o sea, fíjate, más pensamiento que emoción. Y lo humanista tiene que ver exactamente con lo contrario. Es mi mundo emocional determina mi pensamiento. Si te ok, pones a ver y si uno trata de entenderse uno mismo, probablemente haya un piquito de todo eso, ¿no? Mi historia pasada, mi inconsciente, mi pensamiento determina mi acción y mi emoción, y a veces la emocional determina la acción. Entonces, claro, los psicólogos tienen que meterse por algún tipo de escuela de esa naturaleza para poder entender la mente, que es un constructo. Entonces, tú puedes ser terapeuta psicoanalítico o psicoanalista sin ser psiquiatra, siendo psicólogo. O tú puedes ser psiquiatra y estudiar después psicoanálisis. Una formación, cualquiera de estas disciplinas que te acabo de decir son formaciones complejas y largas. ok. Entonces, psicoanálisis es una corriente de pensamiento dentro de la psicología. Pero no, yo soy médico, psiquiatría es una disciplina médica, no una disciplina psicológica. O sea, es enfermedad mental, ¿ok? Que requiere habitualmente algún tipo, primero un buen diagnóstico, después farmacoterapia para poder Sí, mejorar, que la persona mejore. Entonces tú tienes que poner elementos diagnósticos, clínicos y también de examen, laboratorio, imagen cerebral, poner juntos esos síntomas y tratarlos. Yo hice medicina, hice después psiquiatría, después hice neuropsiquiatría, que es como una disciplina entre la neurología y la psiquiatría, que tiene que ver con daños encefálicos que condiciona síntomas cognitivos conductuales. Yo hice todo eso en algún momento porque pensaba que iba a ser médico. Yo estudié medicina, como todo bicho que empieza a los 17 años porque no sabía qué estudiar. Entonces, los gallos, mi hermano mayor estudiaba medicina. Y yo era un gallo de bachillerato, estudiamos medicina. ¿Sabes? Entonces, los gallos estudiamos medicina en los colegios. Y yo estaba dentro de la colección de gallos del colegio. O sea, a un tipo le gustaba ok, mucho la biología, le gustaba mucho la química, le gustaba mucho la física. No me acordé de la matemática, que me encantaba, y me acabo de acordar ahorita cuando hice el posgrado de finanzas, de economía y finanzas internacionales. claro. Eh, entonces, esos gallos, ¿qué hacen? O estudian medicina, o estudian ingeniería nuclear, alguna broma así que suene muy rimbombante. Bueno, yo era uno de esos de colección y estudié medicina. Me fue bien como estudiante de medicina, con falta de modestia, bastante bien. Y escuche, ¿qué me gusta a mí dentro de la medicina? ¿Me gusta cortar gente? No, o sea, el tema de la cirugía, no. A mí me gusta entender el constructo humano de la mente, que es un constructo después de cuentas, y que radica para los médicos en el cerebro. Me parecía fascinante aquella broma, realmente, me parecía algo espectacular. Pero fíjate que ya había una inclinación humanista, porque la psiquiatría es algo bastante humanista dentro de la medicina. Estudié psiquiatría con una universidad fuera que me diera un poco de conocimiento también de la parte más neuro asociada a la psiquiatría. Encontré una universidad fuera, apliqué, tal, tal, tal. Salí y hice mi posgrado, que fue un chorro de tiempo, por cierto. Regresé a Venezuela y ejercí como médico. Y me gustó la práctica, sí. Pero había algo que me decía, vete moviendo hacia el tema de consultoría de empresas, que eso fue incidental, y así fue. ¿Qué hice? Yo soy un boomer. Hice un posgrado en desarrollo de organizaciones Ok. para aprender cómo era una empresa, pues, o sea, que cómo es la parte administrativa, la parte de cadena logística y producción, la parte de comercialización, etcétera, entender lo que era una empresa. Entonces, desde ahí empecé el mundo de la consultoría, ¿ok? Muy relacionado, por cierto, con el tema psicológico y psiquiátrico, porque son gente en conjunto y puedes entender la empresa como un grupo de gente o como un organismo vivo, que además hay teorías de esos, que sí se llama sistémica, y entender Como que una las empresas, persona casi. una Una, persona, brother, que tiene síntomas, vaina, que se te malestar, como algo un cuerpo también. Me pareció fascinante porque era ver como si fuera un paciente una empresa, pero también desde la salud, como quieras verla, ¿no? Y de ahí entré en la banca, hice carrera bancaria, ¿ok? Y ahorita estoy, no, te digo, emprendiendo en el tema bursátil. eh, que por cierto, mucha gente me pregunta, yo se me he preguntado si yo volvería a estudiar medicina. Y yo le digo a la gente que no. Tú sabes que la gente dice, yo volvería a hacer todo lo que va a pasar. Nada, déjate de vaina. Yo quisiera ser mucho más sabio de lo que he sido. Para no estudiar medicina me parece muy larga la experiencia médica, poder estudiar otras cosas que ser médico tiene ventaja. Bueno, sí, tiene ventaja, ¿verdad? Sí, sin duda, pues. Pero bueno, o sea, creo que yo, o sea, no era mi vocación, si no hubiera terminado en el mundo financiero, pues. Si hubiera sido administrador o economista, una cosa, seguramente me hubiera tripeado más. Eh, y si hubiera estado preso, no, ni vaina. O sea, estar preso, yo hubiera querido aprender lo que aprendí estando preso sin estar preso.
pero bueno, o sea, digamos que la vida no es a veces uno la diseña del todo, pues, o sea, ¿no? Y todos esos años practicando la psiquiatría, tú practicabas con clientes, tenías todos clientes todos los días viendo los clientes. Ujú. Em, Yo trabajaba en un grupo médico bien chévere en Caracas en ese momento, que cuando supe que estaba estudiando en los Estados Unidos, me contactó, de hecho, sabiendo que podía regresar a Venezuela. Me hizo una oferta muy buena. En ese momento, en Venezuela se pagaba muy bien a los médicos. Estamos hablando de otras épocas, estamos hablando de la década del 90, pues. Me hizo una oferta muy buena y en efecto me regresé a Venezuela teniendo esa oferta que tenía que ver con la parte justamente de atención médica a pacientes, como dices tú, también con investigación, con líneas de investigación médica, que me encantaba eso. Y bueno, nada, y con esa misma gente, por cierto, uy, se me está vivo. cayó en vivo un audífono. Está vivo el audífono. Sí. Y con esa misma gente empecé la experiencia, por cierto, de consultoría de empresas, porque tenía un área de consultorías corporativas, que la manejaban psicólogos, básicamente. Entonces la aproximación fue a través de él. Y estando ahí atendiendo a personas todos los días que vienen, digamos, con una carga emocional muy fuerte, no sé cuántos veías, 8 pacientes, 10 pacientes al día, ¿cómo afecta Incluso eso más, a ¿sabes una por qué? persona? Porque incluso más que 10 a veces, cosa como un disparate, a los colegas no se los recomiendo, no a los financieros, a los colegas médicos. Porque también estaba, hay que ser justo la realidad, también estaba pagando mi casa, estaba recién casado, con mi hijo mayor ya existía, que mi hijo mayor es mi hijastro, realmente hijo de mi esposa en un primer matrimonio, pero él no estaba conmigo, pues, desde chiquitito. Estábamos, ¿sabes? Con los gastos normales de una pareja joven, pues, y de un tipo que está haciendo su vida joven. Entonces, claro, a veces tiene que trabajar viendo 14 pacientes al día, cosa que era un Wow. disparate. Sí, era mucho. De los tantos disparates, esa corre loco que uno tiene en la vida. Ahí sí me veía en terapia, cosa que, en análisis, cosa que me hacía probablemente ser un poco más funcional. Sí, sí te cargas de cosas. O sea, yo nunca logré ver el paciente allá y estar yo acá. Ante todo, coño, o sea, yo siento que si no hay un vínculo, eso es mi percepción, o sea, yo respeto profundamente que no lo viva así. Yo siento que Sí, si tú estás en un vínculo con el paciente y te metes en la novela, o sea, y esto no quiero ser despreciativo, o sea, en la historia, en el drama, y puedes sentir junto con tu paciente un poco lo que él está sintiendo, intentarlo, ¿no? Se llama contratransferencia en medicina, transferencia y contratransferencia. Y poder vivirlo un poco, yo creo que mal puedes ayudarlo. Esa es mi sensación, ¿sabes? Entonces, sí, te llegas a conectar, te llegas a cargar y después tienes que descargarte. Y ciertamente, de repente un día ves eso, 10 dramas, 12 dramas, como tú decías, ¿no? 10 historias, 12 historias, o 3, 14. A veces no son todas de psicoterapia, a veces son historias médicas. Pero igualmente, como médico pienso lo mismo. Si tú tienes un paciente que le dio un stroke, una ACV, y lo estás viendo como neuropsiquiatra, pues tiene una limitación de lenguaje, una limitación de memoria, lo que fuera. Y tú no puedes conectarte, o te cuesta conectarte con el sufrimiento del paciente que le cuesta expresarse, ¿ok? Incluso con los modos o intentos de expresión, difícilmente vas a ver poder eh, las áreas más afectadas emocionalmente y las áreas que están preservadas o más afectadas cognitivamente, como para poder tratar de ayudarlo lo más posible, ¿sabes? De poder identificarte. Entonces, sí, yo siento que te carga, claro que te carga. Es una profesión, no solamente te cargas, es altísima responsabilidad. Cuando la gente dice, ¿por qué dejaste la medicina? Mira, la medicina la dejé porque la responsabilidad es enorme. Y yo no quería cargar más con esa responsabilidad internamente, quería cargar con responsabilidad de otra naturaleza. Atender empresas es algo que requiere también alta responsabilidad, o atender dinero en el caso de finanzas, pero no es la responsabilidad de una vida humana. Y yo siento claro. que la vocación médica es algo que se forja y es algo, no es, es algo que tienen pocas personas. ¿Sabes? Que tienen muy pocas personas. Casi, gracias a Dios, la gente que se queda haciendo medicina la tiene, ¿no? Yo tengo un hermano médico y yo se la veo, pero yo siento que esa no es mi vocación de base, ¿sabes? Entonces, claro, aunque ejerzas bien como médico, y la pregunta que te llegas a hacer en algún momento es si quieres vivir el resto de la vida en ese sacerdocio de entrega, ¿no? Mi respuesta en algún momento de mi vida fue que no, que yo quería asumir otras cosas que no tuvieran el grado de gravedad y de seriedad que debe tener la medicina.
Y eso no quiere decir como que seas buen estudiante o no buen estudiante de medicina, o seas bueno como médico o seas bueno como médico. Cuando tú te entregas realmente a un paciente y entiendes que tienes que entregarte, o sea, coño, eso tú lo has vivido como paciente seguramente. Diferente a un Sí. médico que te vea como algo aséptico, o sea, algo no, no estoy contaminado de pana, que se meta contigo ¿sabes? A Se bochar meten el el tema. lodo contigo, sí. Sí, panito, o sea, y es diferente. Yo siento que lo que te ayuda realmente es lo segundo, pero no menos lo primero. Pero, o sea, por eso digo, me imagino que tiene que tener mucha consecuencia en el médico y a ti no te llevó a deprimirte, estar por Sí, sí, no, años me llegó. recibiendo toda esa energía o esa vibra, digamos, baja. Ahorita que lo dices, y qué bueno que lo mencionas, pues lo he revisado en terapia, pero pocas veces lo he comentado en público. No por nada malo, sino porque no he tenido el chance, ¿no? ¿Sabes lo que sí sentía los últimos años? El último par de años o 3 años, pues yo ejercí 10 años, pues. 10 años, de los cuales los últimos 3, 4 años fueron un in-between de consultoría organizacional y medicina, ¿no? Me sentía como dormido internamente, como yo creo que estaba un poco anestesiado, ¿ok? Y como un mecanismo de defensa, quizás, ¿no? Para no involucrarme tanto con el sufrir, porque quizás ni yo interno no podía tolerarlo ya. Y entonces solo vives como eso, que estás viviendo la vida como, la vida no, la relación con el paciente como dormido, como cuando te duermes creativamente, pero de forma continua. O sea, yo que Claro, tuve chance de ver creativos en consulta y que fue fascinante la experiencia, por cierto, escritores, artistas plásticos maravillosos, que no puedo decir nombres de uno y de otro por cosas éticas. Eh, Coño, era fascinante ver cómo los tipos pueden entrar en anestesia creativa, una dormida creativa, ¿no? Y eso realmente los mortificaba en oportunidades y los hacía sufrir porque se desconectaban de su obra. O sea, no es que no claro, seguían haciendo, podían seguir haciendo, pero desconectados. Y eso les producía un dolor profundo, pues una desconexión de sí mismos, ¿no? Yo estaba sintiendo un poco eso y cuando decidí hacer el crossover hacia el mundo de empresas es porque el mundo de empresas puede permitirte estar anestesiado eventualmente con un labio más fascinante del mundo, ¿no? Uno quisiera estar conectado 150% de las cosas, ¿no? No lo más fascinante del mundo, pero te puedes permitir un poco el estar eh, despegado sin que esto signifique que te afecte en tu calidad de trabajo, etcétera, ¿no? En el mundo médico yo creo que no vivirlo con eso, con la colocación y la entrega profunda que es tener, es irresponsable. Yo creo que cuando yo empecé a sentirme como eso, como dormido internamente, como anestesiado, decidí que eso no era el camino. ¿Sabes? No puedes ir forzado en la mañana a ver un paciente psiquiátrico o psicológico y hacer como si fueras un autómata. Lo que tienes que hacer, ¿sabes? Yo creo que tienes que sentirlo, pues. Eso, claro. Y, ¿y qué eso que esto, sientes? te digo para que sepas, no lo he hablado con nadie, sino con mi analista. Cuando la gente me pregunta la cuestión, yo les digo básicamente, mira, por real. Y no es verdad, me pagan muy bien como médico. Mucho mejor que como consultor incluso. Ok. Claro, simplemente ya no te sentías conectado con eso y no veías cómo tú, estando no conectado, cómo podías ayudar en verdad a las otras personas, pues. Em, ¿Y qué sientes que te traes? O sea, bueno, primero, ah, pasa mucho. ¿Tú conoces a gente que pase de médico a finanzas? ¿Tú conoces a alguna persona que había hecho ese cambio? De médico a gerencia, sí. Sí conozco varias personas y en los Estados Unidos se ve muy frecuentemente, que es donde yo soy formado. Y son médicos que hacen formación gerencial y se dedican a la gerencia, ya sea en empresas privadas como casas farmacéuticas o clínicas privadas, o más sector médico me refiero, o en otros sectores que no tienen nada que ver con el sector médico, ¿no? Y con los médicos son disciplinados y fajados, porque para graduarte médico tienes que serlo. Suelen ser buenos en lo que hacen, porque somos disciplinados y fajados. Em, y conozco un par de ellos que son financieros, por cierto, muy exitosos. Los dos son colegas, Mm, curiosamente, son psiquiatras. ok. Bueno, Tipos muy entonces, exitosos. Sí, sí, interesante. Tipos muy exitosos en lo que hacen en el mundo financiero. Aparte, súper cool. Unos americanos y otros venezolanos que viven en los Estados Unidos. ok. Pero son gente súper cool, súper chévere. Y bueno, nada, o sea, cuando tú le preguntas un poco de qué van las finanzas, cada quien tiene su propia narrativa. Pero ven un poco las finanzas como eso, como un ser vivo súper interesante,
que puedes meterte, salirte, es menos comprometido que un ser humano, sin duda. Te insisto, tienen los reales de otra persona que es algo sagrado en las manos, ¿no? Aparte de los propios, que también es sagrado, pero, pero es menos que la vida de otro ser humano, o sea, sin duda es menos. ¿Y qué crees que te traes de ese mundo de la medicina? Que de esa vida que viviste te hace mejor financiero o más creativo con las finanzas? Que puede La ser. comprensión sistémica, o sea, cuando te formas como médico, tienes dos cosas. La medicina, en todas partes donde te formes, tienen una disciplina militar. O sea, de verdad que tú te formas en una escuela norteamericana, la escuela francesa, que es una escuela súper conocida en España, o te formas en Venezuela, en cualquier país latinoamericano, tienes disciplina militar, incluso con estamentos, donde el tipo que está sobre ti tiene una autoridad tácita o explícita. Por ejemplo, haces residencia, un residente de segundo año manda más que uno de primer año, pero además es claro, ostensible y casi que está escrito en las paredes, pues. Y así uno de quinto manda más que el de tercero y otro tanto, ¿no? O sea, hay un tema relacionado con el conocimiento y la trayectoria que pesa muchísimo. Entonces, tienes como una disciplina muy fuerte en lo que es preparación y estudio, y eso es maravilloso, porque al momento de afrontar algo, lo haces de forma estructurada y disciplinada. Eso es positivo, porque tienes que aprender, metértele y entender qué tienes aquí. Después tiene un sentido del deber que es loco, que obviamente como médico se entiende, pues tienes que abocarte a la gente, con un financiero quizás no tanto, ¿no? Pero esa broma que te vas a acostar un día a las 2 de la mañana y al día siguiente te vas a te vas a echarte los palos y al día siguiente vas a estar despierto a las 6, pero ni de vaina. Eso es bien positivo de la medicina, que te da eso, porque claro, en la medicina, aunque hay gente que lo hace irresponsablemente, la mayoría de la gente no es así. Sabe que se tiene que acostar a las 11 de la noche para que te va despierto al día siguiente a las 6 para poder operar a alguien, pues. Entonces son muy cuidadosos con eso y eso creo que es una disciplina que me ha beneficiado en lo que, en la cosa que me he embarcado, las locuras o corduras que me he metido. Y la otra cosa que me tengo con la medicina es la visión sistémica. En medicina, una cosa que aprendes desde muy temprano en la carrera es que el hígado tiene una relación directa con el corazón, pero también tiene una relación con los riñones. Y el corazón con los riñones y los riñones con el corazón. Eso se llama visión sistémica. Y sistémica porque hay sistema cardiovascular, sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema renal. La relación intrincada entre los sistemas hace que entiendas que si tú bajas los latidos cardíacos vas a afectar inmediatamente la diuresis, o sea, la función renal. ¿Ok? Pero además, si bajas la diuresis vas a afectar también el corazón. Eso en las finanzas es clave, súper clave. Si tú Mm, lanzas una medida, les explico sencillo a la gente que nos está escuchando. Si el regulador americano, que es el Banco Central de los Estados Unidos, la Fed, que llaman, las reservas federales, baja 0,25 la tasa de interés. Eso hace que la gente se haga disparada a buscar crédito porque es más barato. Si tú metes créditos en las empresas porque es más barato para aumentar tu capital de trabajo, en consecuencia la producción y las ventas, por lo tanto los precios pueden bajar directamente de los productos, aumentas el consumo. Si aumentas el consumo, aumentas el tamaño de la economía. ¿Ok? Por lo tanto, las acciones y los bonos que se venden en el mercado aumentan también de precio. Inmediatamente. Contrariamente, si restringe porque baja la tasa de interés, que se llama restricción monetaria desde el punto de vista económico, produce lo contrario. Suelen bajar los precios de las acciones y de los bonos y aumentan el precio de los criptoactivos para hablar de algo contemporáneo. ¿Ok? O ok. como hoy, o el oro, ¿ok? Que suele ir en dirección contraria. Si tú puedes un poco entender eso y además ver que hay cierta anticipación, o sea, si el señor de la Fed, aquí Jerome Powell, que es el que está gobernando ahorita la Fed, decide eso, y tú sabes que se van a alterar los mercados de valores en los Estados Unidos para arriba o para abajo, y eso ocurre habitualmente días a semanas después. ¿Ok? Tú puedes tener nociones cómo puede ser el comportamiento y tomar posiciones y dejar posiciones, ¿ok? Desde el punto de vista especulativo, pero no solamente eso, voy más allá. Más allá de lo que diga el señor Powell o no de aumentar o bajar las tasas de interés. Si yo, ¿ok? Puedo tener cierta injerencia en el mercado, y voy a mercados más pequeños, el venezolano, el paraguayo, y yo decido apostar, ¿ok? Como inversionista a una empresa que está creciendo, puedo generar un círculo virtuoso en lo económico, apostarme a invertir, meterle platica en las acciones que están vendiendo. Puedo meterle, es lo que llamo, soy un market maker. O sea, puedo meterle plata a esas acciones, por ejemplo, de
La empresa de generación fotovoltaica en Paraguay. O sea, generación a través de la luz solar. Paraguay tiene energías alternativas verdes en enorme cantidad. Hidráulica, fotovoltaica, etcétera. Un gran generador de energía verde. Si yo meto una plática ahí, pues puede tener un desarrollo muy interesante. No solamente estoy condicionando positivamente, ¿ok?, a que esa empresa tenga fuente de financiamiento, sino estoy aumentando, ¿ok?, el precio de las acciones inmediatamente. Cosa que puede ser más Mm, atractivo para traer capital y a su vez desarrollar un sector. Entonces tú te pones a ver y dices, coño, pana, o sea, esto es bien positivo si lo utilizas bonito, pues no estás todo el día arbitrando, hay que, ¿sabes? Compro aquí, vendo aquí, porque no, o sea, un poquito más a largo plazo, pana. Puede ser bien positivo, ¿sabes? Para además contribuir con el desarrollo, en este caso de lo microeconómico, o sea, que una cosa sectorial a lo macroeconómico, que es que crezca la economía de un país. Entonces, pues es algo bien, bien bonito, ¿sabes? Pues más allá de hacer dinero, que sin duda es maravilloso, y tengo ese orgullo en admitirlo, decirlo, es también contribuir un poco desde el espacio uno, el desarrollo económico o la economía de los sitios donde uno se mueve, pues. Poquitico, tampoco es que cambió la economía del tipo, no sé. Pero un pelito y es cosa bien chévere. Entonces, claro, si sabes que de alguna manera tocas las acciones de tecnología, de energía verde, vas a afectar sin querer la de energía fósil, la energía contaminante. Porque ahora claro, acá está tendiendo a bajar. Pues esa combinación sistémica, o sea, que afecta a un sistema hasta del otro. Por supuesto, en ese momento te van a odiar los bichos que hacen energía contaminante y te van a amar los bichos que hacen, ¿sabes?, energía verde, ¿no? Pues tú dices, coño, sí, pana, o sea, ven, tiene que ver con muchos temas de ética de inversión, una cantidad de cosas que son bien bonitas. Y lo que es inversión abocada al desarrollo, ¿no? Pero, ¿sabes? Esa comprensión es bien médica, te lo juro que yo creo que eso me lo dio la medicina, por lo menos. qué interesante, wow. La disciplina y el tema sistémico, ¿no? Y ahorita que hablabas de contribuir, que yo siento que el contenido que tú estás, bueno, yo he sido muy fan tuyo de siempre, pero el contenido que estás Gracias, haciendo brother. ahorita, gracias a ti. Es mutuo y lo eh, sabes. el contenido que tú estás haciendo ahorita, que creo que es como Finance for Dummies, creo que vas a ayudar a contribuir y vas a ayudar demasiada gente en Venezuela, que bueno, me imagino que estarán más tus seguidores. Te pongo mi ejemplo. eh, yo antes de que me pasara mi gran terremoto de vida, que fue como Ujú. hace 7 años, que fue en el 2018 también, como digamos, como el Annus tuyo, horribilis. Annus Horribilis. eh, y cuando a mí me hace terremoto, fue un terremoto de pareja, de personal, financiero, o sea, todo se juntó y caí en un mega hueco. Y yo me acuerdo que saliendo de eso, yo me di cuenta de mi fracaso financiero y que, o sea, yo no tenía ni idea del dinero. En lo más básico que te puedo decir, yo no sabía o yo no tenía internalizado que tú tienes que producir más de lo que gastas. O sea, una cosa tan básica que tú al mes no te puedes gastar más de lo que produces. Yo siempre había vivido la vida como que, bueno, hay fino, vale, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Y luego, obviamente, cuando paso por eso, empiezo a pedir ayuda de todos los sectores. Y bueno, amigos me empezaron a enseñar cosas. Y esa cosa tan básica de que no puedo gastar más de lo que produzco al mes, yo no lo tenía internalizado. Y yo creo que mucha gente tampoco, porque eso no nos lo enseñan en el colegio. ¿Sabes? Como que Lamentablemente. eso me parece una locura que a mí en el colegio no me enseñaron cómo utilizar mi dinero, cómo pagar taxes, ¿sabes? Como que siento que ese nicho o eso que estás haciendo tú ahorita va a beneficiar a muchísimas personas, pues. ¿Cómo Gracias llegaste por ahí? la... Fíjate, justamente dándome cuenta de eso. Cuando yo empecé a meterme dentro del mundo bursátil, ya como un tema profesional, o sea, a vivir del tema bursátil con efecto me pasa hoy en día. Eh, y bueno, generar empleo y tener el grupo, ser director y propietario del grupo que dirigimos con mis socios. Y yo le decía a gente, pana, ¿por qué no te metes, te abres una cuenta de inversión? ¿Qué es eso? No, claro, te comprar unas acciones, ¿no? Bueno, y eso no te roban los reales. Bueno, depende en qué te metas. O sea, si te metes realmente, es una cuestión que hace perros electrónicos,
Ahorita sí hay perros electrónicos que son de defensa, como los tiene Trump por ahí en Mar-a-Lago y no sé qué, y los chinos y tal. Pero que hace perros electrónicos que te dicen que los tipos van a sentir, bueno, si te están estafando, bro, prepárate. O sea, quizá con inteligencia artificial en el futuro, ¿entendés? Y machine learning, puede ser que los tipos aprendan a hacer como se siente, pero no sé si van a sentir, pues. No te metas ahí porque la broma es un fracaso. Si te compras una acción de Google, que siempre lo pongo en ejemplo, se llama Alphabet, la empresa, y tú ves que tú utilizas todo el día de Dios Google, que te es útil como herramienta, que las herramientas anexas a Google te digo por mi experiencia, pues, que son burda útiles. ¿Te parece que el tema que hayan sumado ahorita la inteligencia artificial se te hace cómodo sin pasar de Google a ChatGPT? Si tú tienes ahorita la ventana de esa broma y te gusta esa broma, vete en Google, loco. Pues la estás utilizando tú, la estás utilizando tu familia, ¿ok? Es una acción sólida, métete a ver. O búscate a alguien que te diga, mira, vale la pena, está muy endeudada, no está muy endeudada la empresa, tiene planes de desarrollo que son chéveres, pareciera que la acción va a crecer, no va a crecer. Estás colaborando con el desarrollo del mundo y te pueden dar un ejemplo grande que es Google, pueden ser empresas mucho más pequeñas, ¿sabes? Y la gente dice, bueno, pero es que yo no puedo pagar una acción de Google. Bueno, depende cuando estás pensando en cuesta Google, que viene la parte de cultura. Google cuesta $300 una acción. Bueno, hay gente que no podrá comprar $300, hay gente que sí. Entonces, bueno, tú puedes tener una cuenta de inversión con una acción. Vamos a empezar por ahí. O sea, Claro, no tienes que tener millones de dólares para ser inversionista. Pero, ¿en qué te protege eso? Bueno, mira, si tú tienes las cuentas en un banco, en una cuenta corriente, o una cuenta, un certificado de depósito, una cuenta de ahorro, los intereses que te da eso suele ser mucho menor que las ganancias si las escoges adecuadamente, que eso es importante. Las ganancias que te dan las acciones te dan dividendos. Dividendos quiere decir que reparten plata el año, a veces trimestralmente. Tú compras una acción de Google y te reparte plata. Taca. Te estoy poniendo el ejemplo de Google, por ponerte un ejemplo que la tengo bien presente. sí, Te reparte dividendos trimestrales, raca, raca, raca. Pero aparte, al año puede crecer su valor. Entonces estás ganando intereses como si fuera un banco, pero aparte del año resulta que vale un 20% más. Y no tienes que tener en 4.000 acciones, tienes que ser millonario. Épale, cuando tú te volteas y le preguntas a la gente si sabía que abrir una cuenta de inversión en Venezuela, en Paraguay, en Buenos Aires, te estoy hablando de sitios donde tenemos presencia, o en la bolsa americana, que es la que estoy hablando con el ejemplo de Google, que tú la puedes tener, y que te busca un pana, no tienes que buscarte un asesor financiero, un pana, que sepa del mundo de las acciones, te dice, coño, ¿sabes que hay una, lo que está arriesgado eso? Le preguntas, mira, los riesgos de perder eso, no, bueno, no eres arriesgado, no quieres perder, también los riesgos de ganar, las posibilidades de ganar son muy altas. Tienes que meterte una opción más segura con lo que acabo de decir de tecnología, o en algo más relacionado con energía, o algo más industrial, comida, manufactura de comida, que sabes que eso difícilmente la gente va a comer siempre, pues. Ahí tienes mayores posibilidades de ganar, pero también las posibilidades de perder son mínimas. Y resulta que eso te produce más de lo que te produce un banco, pero no solamente, sino te protege de la devaluación. La gente no sabe, por ejemplo, muchas oportunidades de información que es sencilla. Como que el dólar, que es la moneda de uso universal, pues, el 35% de las transacciones no usan dólares, ha perdido 8% su valor en lo que da de año. Entonces, si yo tengo un dólar metido en un banco, ¿ok? Y ese banco me paga 4,5% al año, yo estoy perdiendo ya un 4 y tantos por ciento del valor de mis, ¿ok?, dinero o ahorros en el banco. Si lo coloco en el mercado, de una posición cauta que me produzca el 8%, por lo menos estoy preservando el valor de ese dólar. Si además me produce el 15%, estoy aumentándolo y para de contar. Cuando tú le preguntas a la gente si sabe lo que te acabo de decir, la respuesta en la mayoría de los casos es que no. Y es, coño, o sí, sea, si es un mercado que es venezolano y el paraguayo, que estamos cumpliendo también más latinoamericano de redes, y empieza a educar en lo que tú dices, lo que jamás nos enseñaron en el colegio. Ni siquiera estoy hablando de esto que es inversiones en acciones o en bonos. Es como tú dices, a ver cuánto gastamos y cuánto tenemos, pues. Mira, nosotros vimos nacer la educación sexual. No cuando yo estudiaba, eso ni soñarlo. Eso era pornografía pura. Pero yo con mis mm, hijos vi nacer la educación sexual. Y me pareció, eso lo aplaudí, brother. ¡Ah! Por fin, les enseñan que masturbarse no es malo, les enseñan una cantidad de cosas, ¿sabes? Que son súper chéveres, pues. Le dan cultura bueno, chamos, de enfermedades de transmisión sexual, de cómo cuidarse, no sé qué, para aquí, para allá. Pero todavía hoy en día no tienen educación financiera. Yo le he dado a mi hijo Andrés, el pequeño, que tiene 20 años, que hace poco salió de bachillerato. Mi amor, usa lo que es el interés compuesto. Dice, bueno, brother, si tú ahorras, cuando tú tienes una mesada de tanto, si tú haces la mitad de la mesada, la ahorras y te la invertimos. ¿Ok? Y no te la jalas en caña, ¿sabes? Todo el tiempo. Cuando tengas 65 años, brother, 65 años, puedes tener
entre $800,000 y $1,000,000. Y la mesada de mis hijos no es de $1,000, para que no estén pensando que es que no, mi hijo tiene una mesada de $200, está en la universidad. Entonces, $100 me los guarda todos los meses, ¿ok? Y se queda pegado el bicho ahí, de los 20 a los 65 años. Se llama interés compuesto. 65 años. A un 10% de retorno anual, que eso es súper conservador. A los 65 años, el pana va a tener $1,000,000 ahorrado, A mí- preservado, am- plata de retiro, para echar vaina, o sea, entonces, dice, sí, sí, bro, se llama interés compuesto, o sea, que es la sumatoria exponencial de un 10 más 10 más 10 más 10 más 10 sobre un 10 que no toca. Yo descubrí eso, y mire, que a los 38 años, brother, casi con 40 años descubrí esa vaina. Yo te invito a que la descubras conmigo. Entonces, tipo, ¿tú estás seguro, que que voy a ser millonario? Bueno, bro, no que vas a hacer no vas a hacer los mojos, pues, pero vas a tener un palo, que un melón es, como dice un melón que es súper hablando, es una maravilla, ¿sabes? Coño, cuando los 75 años de un melón es relajarse, echarse para atrás un rato, si lo administras adecuadamente, vives tú y hasta dejas herencia, pues. claro. Eh, y ese tipo de cosas en el colegio no te la enseñan, o sea, no te enseñan como dice, ni a llevar tu cuenta de gasto. Cuando uno se da cuenta de lo que uno gasta y dice, ¡cuño! ¿Cómo estoy gastando esta barbaridad? ¿Y cuándo estoy ganando? Bueno, que estoy gastando más que lo que estoy ganando, que es lo que suele hacer, por cierto. Es que bola. ¿Y cómo estoy haciendo para vivir? Bueno, te estás endeudando con una tarjeta y con una cantidad de vaina, que es lo que yo llamo deuda mala, coño, que quizás no es más adecuado, dolorcito, ¿sabes? Por eso te digo, o sea, yo creo que sí, y bueno, mi labor en redes es eso, es decir, 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 y repetir 400 veces. Por ejemplo, tú dices, ¿te llegan clientes por redes sociales? No. Fíjate qué cosa tan interesante. Los clientes te llegan boca a boca y por confianza. Pero yo sí creo que es importante ir educando a la gente. Yo creo que es labor nuestra de los tipos que hacemos vida en el mercado de valores latinoamericano. Pues el tema no es venezolano, es latinoamericano. Empezar a educar a la gente sobre, mira bien lo que gasta, mira si estás solvente o estás insolvente, si estás líquido o estás ilíquido, mira bien lo que estás ganando, cómo puedes ganar un pelo más, dónde dejas los reales, en qué los consumes, cuándo los puedes meter. ¿Puedes abrir una cuenta bursátil en Venezuela? Sí. ¿Es dolarizada? Sí. ¿Puedes abrir una cuenta bursátil en Paraguay? Sí. Paraguay tiene bolsa de valores. Para decirte un país pequeñito de América Latina donde tenemos presencia. En Argentina también, sin duda. En México, pues es enorme la bolsa de valores mexicana. Y tiene posiciones bellísimas, por cierto. Y en los Estados Unidos, bueno, que es la más conocida, que es la de Nueva York, no hay. ¿Puedes hacer plática con eso? Sí. ¿Te vas a hacer millonario con eso? No, no. O sea, te vas a hacer millonario, bueno, si eres un tipo muy creativo, un Elon Musk o Amancio Ortega, el de Sara, el de Inditex. Pero te va a hacer, bueno, puedes vivir muy bien, pues, ¿no? Y a mí algo que me sirvió mucho aprendiendo después de que empecé a, digamos, a tomar nota de las finanzas fue que un amigo me hizo un Excel donde yo todos los meses meto lo que gasto en el mercado, meto lo que gasto en la renta, meto lo que me gasto en las cenas, meto lo que me gasto jodiendo, meto lo que me... Y yo ahorita, todos los meses, al final nada más por el hecho de al final del mes revisar las cuentas y ven que gasté, era, que fue esto, tal, voy metiendo ahí y bueno, él lo puso el Excel que yo no sé cómo hacerlo, pero al final me sale, mira, este mes tienes positivo esto o tienes negativo esto, y aquí estás viendo todo el panorama en que gastaste para por lo menos Y ver, yo te pregunto a ti, ese pana, por cierto, yo siendo tú lo amaría mucho, lo quisiera enormemente. lo quiero. Pues te metí dentro de la conciencia financiera. Mándale un abrazo de mi parte a ese bicho. Este, ¿En qué te ha ayudado eso a ti? El darte cuenta de lo que son tus ingresos y tus egresos. Te pregunto, ¿no? Bueno, ser más consciente, como dices, ver a dónde se va mi dinero y al estar viendo eso, te hace ser mucho más ahorrativo, o sea, mucho más, me da mucho más conciencia de que, verá, estoy botando el dinero aquí o este mes se me fue la mano aquí, el próximo mes voy a bajarle un pelo para reponer y, sabes, como que me ha dado mucho más conciencia del dinero, me ha ayudado a darle valor al dinero que Eso es, que eso es, le das un valor particular, pero no solamente, la gente siempre lo ve por el lado negativo. Coño, tengo que restringir. También a veces tienes excedentes que puedes utilizar. Coño, qué bolas, o sea, ¿sabes qué? Coño, me ha pasado. Este mes, coño, este año, lo que fuera, tengo un surplus con el que puedo hacer un viaje finísimo. Pero siempre de claro. coño, voy a ahorrar la vida, gasté demasiado. Eso es así, pues. Pero a veces uno tiene un surplus y ¿sabes qué? Me puedo hacer un viaje aniversario, cuchipapá, bello. Bueno, Y vamos.
De hecho, uno de los renglones que me puso él es, como no me acuerdo cómo lo llamabas, diversión o ocio. Es como que, mira, también a pesar de que hagas todo esto, también tienes que divertirte, pues, porque para algo estás ganando este dinero, pues. Trabajando, echándole bola, y Ujú. tal cual. O sea, si uno puede organizarse, te da una sensación de conciencia y control. Y la sensación de conciencia y control, ¿ok? Sobre todo más de conciencia que de control, pero también un toque de control. Te hace sentir como más seguro, brother. Y eso es Sin fino. duda. Eres como dueño de ti mismo, ¿sabes? Un aspecto de ti mismo. No, ser dueño de la vida es un sueño, una ilusión, pero ser dueño de ciertos aspectos de uno mismo y estar consciente sobre todos esos aspectos, yo creo que es importante, ¿sabes? Y es así. O sea, claro, el trabajo de redes sociales, que es un trabajo bien personal, pues, o sea, poco menciono a mi grupo, a veces lo menciono, honestamente. Sobre todo cuando mis socios me dicen, coño, ¿qué horas tienes tú? ¿Por qué no mencionas? ¿Por qué no se sacan sus redes ustedes, pues? Eh, te da la sensación de que, coño, estás viendo justamente, más allá de que ganar clientes o no, que te digo, pocos llegan por redes habitualmente, muy poco. La sensación de que estás haciendo algo, ¿no? Una marquita ahí, pues, o sea, mira, vamos a sembrar inquietud, pues, o sea, pues uno siempre se dice que el mercado financiero y las finanzas son para gente rica, que le sobra el billete, no, no así, brother. Yo lo veía O así para gente igual, como dice. muy sofisticada, muy inteligente, muy organizada, no, brother. O sea, yo tengo, a título personal, se lo digo aquí abiertamente, yo tengo un rancho Excel, Oscar Doval, con 2 columnas, no, son 3 realmente, no tan Mm. sofisticados como el tuyo, son ingresos, egresos y saldo. Ese es mi Excel, no es más que eso. ¿Ok? No tengo el pana tan pana que se lo voy a pedir, que me haga una cuestión de ocio, no sé qué, pero con eso tengo nociones de dónde estoy, brother. Eso, Claro. más cuenta de banco, para mí es mi realidad y bueno, este sí puedo, esta vaina no puedo, pues, y es eso, es fino, pan, ¿sabes? Sí, aplaudo tu iniciativa y de alguna manera lo veo también como desde mi lado, que yo estoy haciendo estas entrevistas, digamos, para inspirar a las personas a florecer desde el amor de lo que les gusta hacer, desde el amor propio. Y dicho eso, me encantaría, conociendo todo tu background y ahora conociendo tu historia, yo estoy como ahorita mucho con el tema del amor propio porque siento que es como la base de todo, como que cuando uno se ama a uno mismo, eh, se ama al universo, pues, como que, como decías tú antes, como que hay que ver es para adentro y uno al ver hacia adentro y entenderse puede lograr amarse y cuando uno tiene amor por uno, yo creo que estás conectado con el universo y es cuando puedes en verdad dar amor. Me encantaría saber si tienes o si lo has pensado, como cuál sería tu definición de amor propio. Sabes que es una pregunta muy buena y que me cuesta a bote pronto responderla. Probablemente, sabes, conozco, haciendo un acto sincericida aquí delante tuyo, creo que es cuando se me mete algo que es nuevo en la cabeza, mundo bursátil, nuevo. Estaba familiarizado, pero no estaba into it. Y ver que puedo conquistarlo, o medianamente conquistarlo, y entender que los límites los pongo yo, dentro de esa vaina más nadie. Me parece brutal. Entender que a los 54 años puedo hacer un posgrado y no solamente usarlo, sino tripeármelo. Me parece brutal. Entender que puedo empezar a escribir, quizá un poco más profesionalmente, me parece brutal. Yo creo que el amor propio está justamente en romper las barreras internas de mí conmigo, ¿sabes? Más que el reconocimiento externo. Es un tema bueno, yo soy médico, pues, y puedo entrar en una empresa, una organización a tratar de intervenirla. Pues sí, eh, eso tiene que ver con la medicina. No, pero bueno, me puedo preparar, puedo intentarlo, ¿sabes? Y puedo entenderlo, hacer un hilo vocacional por ahí. Otro tanto con las finanzas, otro tanto con otras cosas en mi vida. Yo creo que en la medida que estoy inventando amores, más allá de mis amores estables, ¿no? Que siguen siendo mi base. eh, que quizás el amor propio, como dices tú, y el amor por ese circulito más chico o más grande de gente que uno tiene alrededor, que es profundo y es chévere, pues. Es muy de pinga, pues, sentirse enamorado de gente, enamorado de aspectos de uno, enamorado de ciertos aspectos del vivir, ¿no? Em,
el hecho de que pueda romper las barreras para mí es un profundo acto de amor propio, un poco narcisista, egocéntrico, pero bueno, es la verdad. Por eso digo, un acto sincericida completamente. Saben hacer un polímata. Polímata es un tipo que puede disfrutar eh, de entender un paciente, entender una empresa, entender un mundo nuevo, regodearse en temas literarios, no así de fútbol, porque cada vez entiendo menos. Eh, es fino, es muy chévere, pues. Creo que está colocado ahí. Claro, lo veo así como según lo que dices, es como entenderte a tú mismo, conectarte contigo mismo y darte la oportunidad de perseguir esas inquietudes que tú tienes y de meterte de frente y así tengas que cambiar tu vida por completo, es entenderte a ti mismo y seguirte a ti mismo y me encanta eso porque creo que es muy inspirador ver a personas que cambian. O sea, a mí eso me encanta, porque también me encanta ese tema de cuando uno se sorprende. Yo creo que por eso yo hago como distintos tipos de arte y me encanta como probar Eso es lo que muchísimas te iba a cosas. decir. Tú te ves a ti como artista plástico, yo que te veo de afuera, ¿ok? Sin haberte nunca conversado contigo de la interioridad como artista plástico, aquí hay 6 Luigi's continuados. O sea, no hay 3, o sea, hay muchos Luigi's a lo largo de tu carrera artística. Yo que tengo obras de tus inicios, pues cierto, han sido regaladas. Yo soy un tacaño del carajo, nunca te he comprado nada. Ah, Mi bueno, obra inicial, mi obra inicial tuya es un Bukowski, que a mí Bukowski o sea, probablemente es mi escritor favorito sobre la tierra, ¿no? Me movió la vida también. cuando estaba chamo, que empecé a es una maravilla. Tener un Bukowski tuyo y ver ahorita este Bob Dylan que estoy viendo con un encanto, son dos artistas diferentes. Son dos artistas diferentes completamente. Pero no solamente ver en tus redes, porque son tus flores salvajes. Ese marico, ese es otro, pues, este es otro pana, ¿sabes? No es el pana. Entonces hay como muchos Luis artistas plásticos, aunque te manden a venir a ser artista plástico, se verga, pero no solamente, o sea, desde poder experimentar la escultura de ti mismo, brother, todavía la tengo como metida entre ceja y ceja, brother. ¿Te Sí, acuerdas? Obviamente algún día te cuento la historia de esa escultura, porque eso tú sí me es la, un... escabilla. Me lo precontaste, me pareció algo tan genial. Pero Ok. solamente verla, entenderla, es arrechísimo. Pero verla y disfrutarlo desde el punto de vista estético como un outer. Ni siquiera como un carajo que entendió por qué estabas metido ahí, ¿no? Y lo que eso significaba desde el punto de vista erótico y desde el punto de vista de la comprensión del self, etcétera. Y ver justamente la diferencia entre esto y Flores Salvajes, algo tan elaborado, tan de detalle, tan exquisito, huevón, tan chiquitito, tan no sé qué vaina, como una broma que justamente es mucho más expresionista, diría yo, más pegado al expresionismo y tan hermoso a su vez y tan pegado al emocional sin tanta elaboración, son varios artistas, ¿no? Uno, ¿sabes? ¿No? Gracias, sí, sin duda. Es que eso es lo que me encanta sorprenderme y ahorita me está pasando también con este tema de las entrevistas, que yo también lo veo como una expresión Qué bueno artística que estás nueva. diciendo. Así es, esto es un tipo, qué bueno que estás diciendo, pero no me he dado cuenta de eso, es así, es una exploración de un camino nuevo interesantísimo, ¿no? Y ya con las 10 entrevistas que llevo, me he dado cuenta cómo he mejorado. Cómo he Ah, mejorado tanto como entrevistador, como o sea, como yo en mi seguridad de mí mismo, de ujú. comunicarme con las personas y decir en verdad lo que pienso y hacer las preguntas que se me ocurren. Y hasta a veces me encanta porque me sorprendo como que wow, qué buena esa pregunta que hice, ¿sabes? Como que qué buena esta respuesta que logré que me dieran. O las personas me dicen como tú me dijiste hace poco, oye, yo nunca había hablado de esto. Eh, ¿Sabes? Como poder meterse por ahí y creo que me gusta, por eso me encanta como hacer cosas distintas porque me ayuda a sorprenderme de mí mismo y eso creo que como dices ayuda mucho a ese amor propio eh, que todos tenemos que trabajar, pues. Em, Totalmente de acuerdo. la otra pregunta que te tenía era, ¿en qué has cambiado tu forma de pensar? En algo que te recuerdas, que tú pensabas como muy fuerte, que esto era así, y ahora como que lo ves totalmente distinto. Creo que en estos momentos me hay mucho más flexibilidad.
de lo que pudo haber habido hace años atrás. Y además en mucha mayor relatividad. Cosa que es paradójica y es angustiante a veces, ¿no? Y poder Porque, reconocerlo y poder ver, coño, porque uno, nuevamente la fantasía del control te da seguridad, ¿sabes? Eh, pero a su vez la vida no es tan así, no es tan cuadriculada como uno quisiera, ¿no? Si tú me hubieras dicho cuando yo me gradué de posgrado en los Estados Unidos y estaba regresando a Venezuela, que yo iba a ser financiero, yo me hubiera tirado a reír 3 días. claro. O sea, no solamente me parece un mundo asqueroso. O sea, el dinero era algo asqueroso. Los médicos somos tipos sublimes, casi sacerdotales, donde cobrar es una vaina mal vista. Mm. Eh, y hoy en día me lo tripeo burda, pues. Entonces yo creo que si me hubieras dicho que iba a ser emprendedor, tal vez me hubiera tirado a reír 4 días más o menos. Eh, Hoy día me lo tripeo burda. Em, yo creo que en qué cambiado, en abrazar más las cosas y entender que los caminos que uno se traza no son tan tiesos y, y ir más con el flow, ¿sabes? Y más con los ritmos que la vida te va marcando y poder abrazarlos y disfrutarlas. Hay cosas que no te vas a disfrutar, pues. Si tú me dices, oye, que voy a ser bailarín clásico, creo que me tiraría a reír 4 días. Que vamos a ver en tutú bailando y brincando dentro de 4, no lo sé. Pero coño, o sea, sí, seré un poco más abierto, más flexible, probablemente. Incluso con mis hijos, lo he notado, porque el mayor que tiene 30 años y el más chiquito tiene 20, hay un gap de 10 años de diferencia. Y hay uno en el medio, de 22. Con el chiquito que es músico, el tipo me plantearía mañana, no escuches esto, Andrés. Eh, Quiero dejar la unipa porque quiero dedicarme a la música. Y yo diría, brother, o sea, enamórate de lo que quieres hacer y ya, cero peo, ¿sabes? Al grande, gradúate de la universidad, machuzo, o sea, no opción a que te dediques a ser poeta de otra universidad y es posgrado. Y a otra universidad afuera, y es posgrado. Ahorita me puedo tirar a reír. Pues yo no sé, no siento que esos sean los caminos son individuales de cada quien, el descubrimiento de sí mismo es de cada quien. Entonces, bueno, si Sí. el tipo quiere tomarse una pausa en la universidad, creo que le diría, ¿sabes qué? Gorda, haz lo que quieras y relajado, en chill. La vida es larga, es de pinga, o sea, el tiempo es tuyo, o sea, trata de hacerlo con mucho amor y disfruta lo que estás haciendo y tripearlo, pues, ¿sabes? Creo que es mucho más flexible de lo que era antes. Sí, me imagino que, o pienso así también, yo también me siento como que muchísimo más flexible de lo que era antes con todo. Y creo que me imagino que cuando uno se va haciendo más grande, se va conociendo más y va conociendo que la vida es agua, o sea, que la Sí, vida sí. es flexibilidad y uno se va como adaptando a eso que te da como más empatía con uno mismo, pues te permite más apertura y a la misma vez te da más empatía con los demás. Em, sí, la flexibilidad. Y la última pregunta, ¿qué le recomendarías a los humanos que están escuchando esto como consejo de vida, digamos? Empiezan a reírse de sí mismos, empiezan a reírse de ustedes mismos, no pierdan tiempo. No pierdan tiempo en pendejeras como sentirse que pueden con todo, que son maravillosos, que no pueden fallar. En la medida que te empiezas a reír un poco de ti mismo, te vas a poder reír del existir. Y, y si después de reír del existir y de ti mismo un poquito juntos, vas a poder permitirte fluir mucho mejor. Eh, sin degradarte, pero reírte de ti mismo y, de entender esas torpezas, mácula, ridículo, como algo natural dentro del self y además profundamente humano, ¿no? Uno es divertidísimo y es como estar en juego continuamente en juego y en juego con uno mismo, ¿no? Eh, y Dios creo que te va a brindar mucho más felicidad porque te vas a entender como algo falible, fallado, eh, y que bueno, o sea, y que sí, pues todos tenemos vainas, pues, y podemos tener vainas, mejores o peores, y, ¿sabes? Y qué bien, pues, ¿no? Sí, justamente ayer estaba hablando con una amiga, con Beatriz, la estaba entrevistando y ella me dijo algo que se me quedó y lo he pensado varias veces hoy.
es como que el pensar de que, brother, es la primera vez que yo estoy viviendo, es la primera vez que yo soy artista, es la primera vez que hago un cuadro, es la primera vez, a la misma vez, de mi padre siendo padre. Entonces es como que no puedes ponerte una presión de que tienes que ser el mejor y tienes que ser perfecto. Es tu primera vez haciendo todo, es tu primera vez viviendo. Entonces, eso te hace verlo como que, ¿sabes? Es todo un experimento. No puedes esperar que con tenerlo todo controlado y que vas a ser el mejor siendo la primera vez que haces algo. Es muy, muy crack Beatriz, tal cual. Yo comparto pues 100% con Beatriz. No sé quién es Beatriz, pero mandar un abrazo también. Ah, bueno, buenísimo. Em, Nada, campeón, muchísimas gracias. Espero que pronto nos veamos en persona para darnos un buen abrazo. Ah, sí, Y sabrosísimo. si, Seguro que si pisando pasas Madrid por te voy a Madrid, abrazar de una. Eh, listo. Gracias por tu tiempo y no, gracias gracias a ti por... por la entrevista. Súper honrado de estar en este espacio tuyo y feliz, bro. O sea, feliz de verte y de contar contigo. Más te decirte que te quiero burda, weón, y súper proud de lo que estás haciendo. Que tenerte enfrente más todavía. Ah, te quiero mucho también y espero que nos veamos pronto. Seguro me lo he llamado. Cuídate mucho. Un abrazo.